que sigamos hablando un poquito de lo que nos decía Eduardo ahora en el Congreso, con relación a la importancia de la familia, ¿no? Entonces, me recordé este pasaje que yo creo que todos lo hemos o lo recordamos, de José, la historia de José y su familia. Y bueno, tenemos nosotros, la historia es bastante larga, está en Génesis desde el 37 hasta el 50. Entonces, pues bueno, no vamos a leer todo porque sería pasarnos toda la tarde aquí leyendo, pero vamos a resumir y vamos a tocar algunos puntos clave que son los que vimos con Eduardo. Primero, estamos hablando de que, y como ya lo sabemos, que nos vamos a centrar en la historia de José. Y bueno, tenemos que ir viendo pues algunas situaciones que, como lo hemos comentado, pues queremos compartir desde la perspectiva histórica, arqueológica, geográfica, para entender un poquito mejor. Entonces, bueno, empezando desde el contexto histórico y geográfico, nosotros vamos a ver que José y su familia vivían en Canaán, que fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y como podemos ver ahí en esa imagen, pues bueno, es al lado del mar Mediterráneo y también muy cerca del Mar Rojo, que el Mar Rojo está aquí abajo, en el mar Mediterráneo, Egipto y la antigua Mesopotamia. Entonces, es una región que actualmente es está donde está pues, el actual Israel, un lado de Egipto, tenemos Gaza, Sidón, Jericó, Jerusalén, esta es la tierra de Canaán. Ahora, algo importante que creo que pues ya lo hemos visto en las escrituras, es que ser una región fértil, la tierra era fértil, pero tenía un pero, dependía de la lluvia para que hubiera la agricultura, para que pudiera darse la agricultura. Porque como sabemos, pues y a la fecha lo sigue siendo una tierra, aunque fértil, pero no es un terreno desértico. Entonces necesita agua para eh, poder trabajarse en la tierra. Y eso es importante en la historia porque eso es lo que lleva a que José se mueva, bueno, parte de las circunstancias que se dan, pero vemos que esta parte de la tierra, pues es un poco seca, un poco árida, llueve y es muy fértil. Incluso alguna ocasión lo compartió el pastor Eduardo, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esa parte cuando habla del Salmo 23, de los verdes pastos, que uno se imagina los prados enormes y el pasto grande, así como, no sé, como como en Heidi, ¿no? Así la montaña suiza, algo así. Y dice que no, o sea, realmente son pequeños brotes que salen de entre las piedras, de entre la tierra, de la arena, pues. Pero es algo que a mí me pareció increíble cuando lo estaba platicando, porque decía, eso surge de un día para otro, ¿no? O sea, esos pequeños brotes se dan prácticamente casi en un día. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra es pues relativamente buena, digámoslo, pero no tiene la suficiente humedad. Entonces, esa es una característica del contexto geográfico de la tierra de Canaán, es decir, del actual Israel. Y bueno, por contraparte, tenemos Egipto, que también en su contexto histórico vamos a ver que Egipto era una civilización que para su época era muy avanzada en todos los sentidos, en arquitectura,
en avances científicos, y en este caso, particularmente lo que hablamos del agua y todo, tenía, como dice aquí en pantalla, un sistema agrícola que se basaba en el caudal del río Nilo. Y eso hacía que fuera un imperio poderoso y que tuviera estabilidad económica. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Que cuando nosotros estamos cerca de un caudal de agua, hay estabilidad. Incluso nosotros cuando estuvimos en Israel era lo que nos decía el guía Alberto, era lo que nos decía que uno de los puntos estratégicos, había varios, entre ellos, por ejemplo, la localización, que estuviera la ubicación cerca de vías principales, pero uno de los puntos esenciales es que tuviera agua, que hubiera agua o posibilidad de colectar agua, porque también eso es importante y parte de lo que vemos aquí, por ejemplo, esa imagen me llamó la atención porque vemos una serie de canales por los cuales se desviaba el caudal del río para poder abastecer todo lo que era la parte de la siembra. Entonces, estar cerca de un caudal de agua siempre da estabilidad y da una certeza de poder tener el sustento. ¿Por qué? Porque hay un dicho, una frase que coloquial que dice, el agua es vida. Y nosotros vemos en las escrituras una y otra vez que se nos menciona el agua y nosotros tenemos el agua de vida, el manantial que no se detiene, que no cesa. Entonces, a veces es increíble cómo nosotros parece que estamos en un desierto y nos sentimos que no tenemos esa frescura, pero a veces nos olvidamos que tenemos esa agua dentro de nosotros. Entonces, haciendo el símil con aquí el contexto de Egipto y de Canaán, pues vemos la diferencia, ¿no? En Canaán, solamente cuando había lluvia y podían colectar algo de agua, es que podían subsistir. Por eso nosotros estuvimos en algunos lugares, ahora en Israel, y fuimos, por ejemplo, a Masada, y es un lugar donde hace mucho, mucho calor, y que incluso nosotros yendo en el autobús con el aire acondicionado era muy, muy caliente. Ya cuando estábamos ahí, había unos pozos muy grandes donde ellos precisamente colectaban el agua de la lluvia. Entonces, estaban todas las construcciones y a las orillas de las construcciones había como canales que caían a un canal grande y ese canal lo canalizaban hacia los pozos principales. Entonces, de esa manera ellos colectaban el agua y era que podían estar en medio del desierto. Muy diferente a Egipto. Egipto tenía un río caudaloso, a la fecha sigue siendo, el Nilo sigue siendo un río bastante caudaloso y entonces es un río que fluye los 365 días del año. Aunque no llueva, el río lleva agua, lleva mucha agua. Entonces eso los hacía tener una estabilidad económica y lo cual pues los hizo mantenerse por más tiempo como un imperio, como un pueblo poderoso, por esa certeza que les daba el agua y obviamente al haber agua había producción ¿cómo se llama?, de alimento, y al haber alimento, pues había alimento tanto para el ganado, para consumo humano, para trabajo, como alimento para los hombres, ¿no? Entonces, el agua nos da una certeza y nos da una estabilidad. Ahora, ¿qué pasa también, o qué pasaba en ese entonces? Vemos nosotros que en las escrituras podemos encontrar algunas cosas interesantes en esta historia de José y que incluso lo vemos también en otros relatos de otras fuentes de épocas similares. Por ejemplo, el patriarcado
Y nosotros vemos eso en las escrituras una y otra y otra y otra vez, que las familias eran, pues realmente podemos decirlo como clanes liderados por un patriarca. Y nosotros lo vemos una y otra vez. Eh, Desde Abraham salió con su familia y vamos viendo cómo ese patrón se repite a lo largo de las escrituras. Entonces, era una manera en la cual la sociedad funcionaba, era parte de la estructura social, el patriarcado. Y, ojo, y aquí hay algo bien importante, yo creo que nos lo ha remarcado mucho Eduardo, ¿no? El patriarcado no es machismo, o sea, no es lo mismo que el machismo. El patriarcado es tener a la cabeza un líder que tome decisiones correctas, acertadas y que lleve a buen lugar a todos los de su clan, todos los de su familia. Entonces, a eso se refiere el patriarcado y era en esa región, en la antigüedad, y yo creo que en algunas regiones más, pues era muy importante. Ahora, algo que también vemos, las ropas. Aquí ponen las ropas de colores, pero en general la vestimenta. Nosotros hemos oído en algunas ocasiones que incluso en las tumbas de Egipto, pues que cómo embalsamaban y cómo todo lo que acompañaba a la persona que estaban enterrando hablaba del rango que tenían, cómo se adornaban, qué tipo de vestimenta tenían, todo eso era importante, eso daba una jerarquía. Y yo creo que hasta hoy día, digo, ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces el que viste ropa de marca, pues bueno, es porque tiene una posición alta o tiene una forma de conseguirlo, pero digo, ya no es lo mismo, ahora ya es realmente producto del marketing, del comercio. Entonces ya dejó de ser como era antes. Antes sí era algo reservado para personas importantes. La ropa distinguía a, por ejemplo, reyes, herederos, hijos predilectos, como fue en este caso con José. Perdón. Y aquí, ¿alguien me puede ayudar con la lectura de Génesis 37:3, por favor? Con relación a lo que comentas, me acuerdo que cuando fuimos a Israel, en el parque que visitamos, en el parque temático, hubo una parte que hablaban de cuando tenían, ¿no? Y que precisamente ahí te hablan también de la importancia de los colores. Y que teñirlo, el hilo de determinado color, pues era más trabajo, o sea, era un color, había un color, ¿no? Que era el, como que era el más difícil, era el más difícil extraer. Y ahí nos explicaron también todo eso de los colores, que va, ¿no? Un tanto... No, un tanto, es muy, muy, muy apegado a lo que estamos comentando, porque todo eso habla de un cierto estatus. Era el estatus, ¿no? El color que se usaba. Exactamente, eso. ¿Quién tiene? Adelante, Ana. 37:3, ¿no? Sí. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén, gracias. Aquí en este punto muy específico nos habla de los colores, pero hay otras versiones, hay una que dice que le hizo una túnica de mangas largas, hay otra versión que dice que mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante, pero en general todas las versiones hablan de algo muy especial y precisamente pues lo estamos viendo por ese afecto, ese cariño, a lo mejor se oye mal, pero vamos, favoritismo que llegó a tener porque dice era su hijo favorito, y al decir que es favorito, bueno, había un cierto favoritismo. Entonces, esta anotación o ese comentario que haces, Mari, me parece bien acertado porque
ahí vamos viendo el por qué las cosas a veces son tan caras, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir. Entonces, el hecho de tener algo que es difícil de conseguir, ¿qué hace? Pues que lo traiga una persona especial o que se lo des a alguien y le estés demostrando qué tan especial es, precisamente por todo ese contexto que estamos teniendo. Y eso fue precisamente lo que pasó con José. Por eso dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, ¿no? Entonces, al hablar de eso, de los colores, digo, otra vez dice túnica de mangas largas, otra dice túnica muy elegante, todas apuntan a que era algo especial. Ahora, algo que también en ese entonces, pues bueno, era muy común, pues era la esclavitud, y nosotros sabemos que en la antigüedad era algo pues era lícito realmente tener esclavos, comprar, vender esclavos. Entonces, lo que pasó con José no era algo raro, o sea, en esa historia no era algo como que, ay, qué mal, o sea, si fue mal, una mala acción que tuvieron sus hermanos hacia con José, pero no fue algo, pues vamos, que saliera de lo cotidiano, porque era parte del contexto que se vivía en ese entonces. Entonces, aquí vemos o bueno, que los comerciantes se dedicaban mucho a este negocio. Y vemos esta anotación presente en Génesis 37, 28. ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor? 28. 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Gracias, también. Pues bueno, aquí estamos viendo precisamente pues la historia que ya conocemos, que sus hermanos por ese recelo que tenían hacia José, por el favoritismo que tenía su padre de ellos hacia con José, bueno, lo echaron en un pozo. Ahí estaba José sin poder salir. Entonces se les ocurrió la magnífica idea de que iban pasando los marianitas y pues vendieron a José como esclavo. Ahora, otra cuestión que también se daba y que lo vemos en las escrituras y también otras culturas lo hablan, es la parte de los sueños y la interpretación de sueños, porque se consideraban mensajes divinos y precisamente tan importante era que eso fue lo que permitió que José pudiera llegar a donde llegó, llegar a tener un cargo de los más importantes en Egipto, ser prácticamente el segundo de a bordo en Egipto, precisamente porque tuvo esa cuestión de interpretar los sueños y sobre todo, aparte de interpretarlos, acertar que fuera real lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, por eso puse cosas que eran muy del contexto en ese tiempo, en ese entonces, en la historia. Bueno, y aquí vamos a ver que en el capítulo 37 nos habla de la traición de los hermanos de José. Y aquí esto lo comentaba recién y creo que todos lo recordamos, que precisamente Jacob favorece a José y eso provoca la envidia, el coraje de sus hermanos. Y bueno, aparte, también otra de las cuestiones, José tenía un don y él tuvo a bien, que le tomaron a mal, interpretar un sueño y donde sus hermanos decían, pero ¿cómo? O sea, nosotros vamos a servirte, o sea, fue algo que
los movió encima, si de por sí ya tenían ese recelo, ese coraje, pues bueno, lo que fue peor, ¿no? Precisamente por eso traman, planean hacer algo, ¿no? Con él para desaparecerlo, y por eso lo venden como esclavo. Y aquí vemos en pantalla, pues, ese momento cuando le entregan la túnica de colores y le dicen que había muerto, ¿no? Precisamente, pues, parte de ese plan que tenían para desaparecerlo. Ahora, aquí nosotros vamos a entender que la envidia y la división, o bueno, la envidia genera división y la división también destruye familias, ¿no? Y aquí hay en Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia pudrimiento a los huesos. Y como sabemos, los proverbios de Salomón pues nos dan muchas reflexiones, pero a veces más que reflexiones son pues enseñanzas que son ciertas, porque aquí nosotros vemos el corazón apacible, es decir, el corazón tranquilo, amable, amoroso, dice, es vida a la carne, más la envidia, pudrimiento de los huesos. Y aquí me llama la atención, cómo dice, el corazón apacible es vida a la carne. O sea, estamos hablando de la carne, la parte superior de todo ser humano, la carne, lo exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese corazón amable, amoroso, sale hasta por la parte superior, es decir, lo manifestamos, porque la carne, la piel es lo primero que vemos cuando nos saludamos, tocamos piel con piel. Y en cambio dice, la envidia es pudrimiento de los huesos, o sea, se va hasta la parte más profunda del ser humano. Y está hablando de pudrimiento, y cuando hablamos de pudrimiento es que es desde las entrañas. Entonces vemos cómo las cosas buenas siempre florean, siempre salen a la luz. Por eso dice que hermosea el rostro, ¿no? Sin embargo, la envidia provoca pudrimiento de los huesos. Aquí es decir, cuando nosotros tenemos envidia, tenemos sentimientos de coraje, de celos y los dejamos crecer, realmente estamos destruyendo nuestra parte más interna, nuestra parte más profunda. Por eso se va hasta los huesos. Ahora, también vemos que a veces la familia puede lastimarnos, y no solo la familia, sino los amigos, los conocidos, gente, compañeros de trabajo, de la escuela, pero siempre, siempre, siempre debemos tener la certeza y la seguridad que Dios tiene un plan mejor, un plan mayor para cada uno de nosotros, y es parte del proceso en el cual estamos para aprender y para salir con más sabiduría, con más conocimiento, para precisamente cumplir ese propósito. Porque como dice aquí, Dios usa las pruebas para prepararnos para su propósito. Entonces, aquí yo anoté que los sueños, que en la cultura hebrea, Dios habla a través de los sueños, y eso fue algo que, como comentaba hace un ratito, pues les provocó envidia, coraje a sus hermanos, pero aunque José sufrió una injusticia, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque su corazón era apacible y él tenía a Dios dentro. Bueno, vamos a ver que la historia de José
continúa ya en Egipto y pues obviamente tiene pruebas que van a poner de manifiesto la fidelidad que él le tiene a Dios. Creo que una de las pruebas más que todos recordamos, o que la gran mayoría recordamos, pues es la esposa de Potifar, ¿no? Que va y le dice a José, oye, estás bien guapo, me gustas, me gustaría pues que tú y yo hiciéramos algo, ¿no? No sé, yo me quiero imaginar que pues Potifar, al ser quien era, pues su esposa debe haber sido elegante, glamorosa, no sé si bonita o no, pero al menos glamorosa, alguien que llama la atención. Y si vemos hoy día, pues nosotros vemos actrices, vemos personas que como se visten, como las arreglan, uno dice, wow, qué bien se ve, ¿no? Entonces, no me quiero imaginar cómo fue esa situación de que José era, pues ahora sí que hostigado por la esposa de Potifar, y él en todo tiempo mantuvo su integridad. Y eso es algo importante. Esa palabra a mí me recuerdo mucho una plática que tuvimos con un pastor que nos decía, no es lo mismo la honradez que la integridad, porque a veces podemos ser honrados, pero estar haciendo cosas que no van de acuerdo a los principios de Dios. Y la integridad es todo, o sea, hacer todo y todo es todo, o sea, no es de que unas cosas bien, otras mal. Y bueno, y esta historia que nos contó una pequeña historia en la cual una persona devuelve algo que se encontró que no le pertenecía, pero pues resulta que aunque fue honesto, fue honrado en devolver, la persona con la que iba no era su esposa. Entonces, ahí es donde dice, bueno, ser honrado no es lo mismo que ser íntegro. Ser íntegro es en todo. Y aquí podemos ver precisamente la integridad de José. Por eso José fue tan bendecido. Y yo creo que es una invitación que Dios nos hace a través de las escrituras a ser íntegros. Porque a veces qué fácil se nos hace irnos por la tangente con tal de obtener alguna situación. A lo mejor no lo hacemos con la malicia, ¿no? De pasar encima de otro, pero sí estamos conscientes de que es algo que no debería ser tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante y es algo que debemos aprender de esta historia, la integridad. Esa palabra yo creo que hay que tenerla siempre presente. Él rechaza la tentación de la esposa de Potifar, lo encarcelan injustamente, pero Dios nunca se equivoca y nunca hay coincidencias ni nada, porque precisamente ahí interpreta sueños que lo hacen llegar ante Faraón. Y gracias a todo esto, que lo decía en la lámina pasada, que la interpretación de sueños pues, se consideraba algo muy importante en ese entonces, ¿no? Ahora, pues, digo, ha cambiado mucho las cosas, pero en ese entonces se veía desde otra perspectiva. Entonces, gracias a eso, y a que, vuelvo y repito, Dios estaba de su lado y lo que interpretaba lo interpretaba por palabra de Dios, resultaban las cosas tal cual. Entonces, gracias a eso, él fue nombrado gobernador de Egipto. Entonces, Dios a veces nos mete en situaciones bien complicadas y aquí a veces nosotros tomamos algunas rutas o algunas decisiones que nos hacen apartarnos un poquito de la integridad por miedo a qué sucederá, ¿no? Y me viene a la mente muchas cosas, ¿no? De repente, por conservar una amistad, no decimos la verdad o somos capaces de
mentir un poquito, ¿no? Somos capaces de por agradar a alguien, hacer algo indebido y decimos, bueno, pero no le estoy haciendo daño a nadie, no, pero estamos haciendo algo que no debemos, que no es correcto. Entonces, la integridad de José lo llevó a la cárcel. Él pudo haber dicho alguna otra cosa con tal de no tener ese castigo. Hubiera perdido su integridad, lo hubiera ido a dar a la cárcel, pero tampoco se hubiera llevado a cabo el propósito del plan de Dios, que era llevarlo hasta donde lo llevó. Entonces, esto me hace pensar, y de hecho hay muchas cosas que, como les comento, conforme yo voy compartiendo, me van cayendo el 20. Entonces, pongámonos a pensar que a lo mejor no estamos donde deberíamos estar porque en algún momento no hemos sido íntegros y por miedo, por temor a alguna represalia o alguna situación hasta cierto punto negativa para nosotros, no fuimos íntegros y a lo mejor evitamos un problema, pero no estamos llegando hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces, qué importante es, pero qué difícil es también ser íntegro. Y yo el primero en decirlo, porque a veces es muy difícil. Es muy difícil tomar una decisión de decir, hago esto, digo esto, soy honesto, pero a lo mejor pierdo esta amistad, o incluso pierdo el trabajo, o no sé, cosas por el estilo, pero es difícil. Y precisamente por eso es importante estar todo el tiempo tratando de mejorar y de alcanzar la estatura del varón perfecto. Que eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces de aquí vamos a ver que toda la prueba tiene un propósito. Y aquí hay algo que vemos. La palabra tzara significa angustia o aflicción. Pero algo que vemos en la cultura hebrea, ellos saben, y a veces nosotros no, lo estamos empezando recién a entender, pero en la cultura hebrea se sabe que las pruebas purifican y preparan para un llamado mayor. Y eso lo sabía José. O si no lo sabía, pues bueno, él fue fiel, simplemente. Él fue fiel, fue obediente a los principios de Dios. Pero actualmente la cultura hebrea considera eso, que las pruebas purifican y preparan para un llamado mayor. Por eso, José fue fiel a Dios, mantuvo su integridad, confiando que Dios tenía el control, y efectivamente, él tomó el control, usando momentos difíciles para transformarnos a nosotros mismos y llevarnos al propósito que Él quiere. Entonces, como decíamos, la integridad y la fe son puntos clave para recibir bendición. Qué difícil es a veces ser íntegro, y más en un mundo que nos atosiga con tantas cosas y que lamentablemente, pues bueno, sabemos que muchas cosas pueden tener consecuencias, porque más hoy día que a lo bueno ya se le llama malo y a lo malo bueno, pues bueno, de repente nos piden hacer lo malo, haciéndolo pasar por bueno, y ahí es donde viene el punto, ¿no? Entonces, integridad y fe es importante para poder recibir la bendición. Aunque va a haber problemas, va a haber situaciones, sí, pero al final Dios va a bendecirlos. Y bueno, vamos a continuar. También aquí vamos a ver que José se encuentra con sus hermanos, y aquí es prueba del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos frente al que nos hizo algo, de repente decimos, híjole, este es mi momento, ¿no? De desquitarme. El que me la hizo me la paga, ¿no?
Eso es muy, muy humano. Pero aquí vemos que José, precisamente, en lugar de desquitarse de sus hermanos, los recibe bien, eh, y ve por ellos, ¿no? Aquí algo también que vemos en la historia, que José como que los pone a prueba un poco y ve que pues sí, tienen arrepentimiento, ¿no? Entonces cuando él se revela ante ellos, les dice quién es y los perdona. Entonces, el perdón. La palabra hebrea para perdón es selijá. Y aquí es interesante cómo entender el contexto desde la raíz nos da la importancia y la profundidad de las cosas, porque no solo es liberar de la ofensa, sino restaurar la relación. Y yo lo he comentado en otras ocasiones, para nosotros, qué tan común es decir, perdono pero no olvido. Y eso no es perdón. O sea, sí, yo sé que uno en la mente le queda todas esas situaciones, claro, o sea, pero aquí selijá es liberar de la ofensa, pero además restaurar la relación. Y restaurar las relaciones tú sabes quién era la droga. pero Yo no la maté, Nico lo hizo, yo no lo hice. Ya nada más, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Hola, qué linda fiesta hay aquí. Entonces, selijá es restaurar, no solo perdonar, sino restaurar la relación. Ahora, la restauración familiar, aquí vemos que José ve a sus hermanos que cambiaron y él decide restaurar esa unidad familiar. Y a veces Dios nos pone, yo creo que a todos nos ha puesto en esa situación de probar los corazones antes de restaurar relaciones. Y yo pienso, digo, no voy a dar los nombres ni nada, pero yo creo que todos, por cierto, bienvenida Marta, y yo creo que a todos nos da siempre esa prueba, ¿no? De que alguien nos hace algo, nos ofende, nos daña, y de repente, cuando hay un acercamiento, hay desconfianza. Y si será en serio, sí estará, será así la situación, o entonces aquí nosotros, pues como dice ahí, nos pone en posición de probar los corazones, es decir, vamos a ver qué tan cierto es, así como pasó con José ante sus hermanos, ver qué tan cierto es, qué tan sincero es, y eso ya nos permite como tener como que un descanso. Sin embargo, perdonar, como dice, es clave para la sanidad emocional y espiritual, y nosotros sabemos que hay ocasiones que sí, quien nos ofende, pues hay un arrepentimiento real y ofrece disculpas o nos lo externo. Pero muchas veces, y lamentablemente yo creo que aquí la gran mayoría de las veces no sucede así. La gran mayoría de las veces quien nos ofende y resulta que la otra persona es la ofendida, ¿no? En la gran mayoría de las ocasiones. ¿Y qué pasa? Eso nos deja a nosotros con una sensación de enojo, de coraje, de recelo. Pero aquí, ¿cuál es la clave? Perdonar para sanar a nosotros mismos. Lo primero que debemos hacer es perdonar, y como dice arriba, perdonar, selijá, es liberar la ofensa, pero restaurar la relación de nuestro lado.
porque repito, a lo mejor la otra persona no va a querer, no le interesa, no está interesada, a lo mejor ni siquiera en la relación que tenía con nosotros, pero nosotros estamos interesados en estar con shalom, estar con paz y estar bien con relación a a guardar su palabra, la palabra de Dios. Entonces, perdonar para nosotros es importante independientemente de que la otra persona lo haga o no, que eso sería lo idóneo, pero no siempre es así. Entonces, y vemos ya al final que está la restauración y hay bendición, ya que toda la familia de José van a Egipto, se reconcilian y José cuida de su familia en el tiempo más complicado, en tiempos de escasez. Recordemos que al principio decíamos que Canaán era una tierra donde solamente cuando llovía había alimento, y que por otro lado Egipto era un imperio que tenía el río Nilo, del cual extraían agua y bueno, el alimento y todo, y ellos tenían pues esa capacidad, ¿no? De poder subsistir. Entonces, José, a través de todo esto, llegó a un puesto en el cual pudo bendecir a su familia. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera guardado recelo, hubiera guardado coraje, si hubiera desquitado con sus hermanos? Les hubiera hecho lo mismo que ellos le hicieron a él. Los hubiera puesto como esclavos a trabajar y que se ganaran el pan con el sudor de su frente. Sin embargo, él, ¿qué dijo? No, o sea, como se dice coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Los amo porque son parte de las personas que Dios puso a mi alrededor y Él cuida de ellos en esos tiempos de escasez. Y bueno, Jacob bendice a sus hijos antes de morir y bueno, ya ahí viene lo del futuro de cada tribu, pero bueno, ya eso sería parte de otra parte de las escrituras. Entonces, ya para terminar el día de hoy, vamos a ver que la bendición familiar en la cultura hebrea, cuando un padre bendecía, tenía un peso espiritual y profético, porque no era como que, ay, sí, te bendigo y que te vaya bien, no, o sea, era como que poner en manos de Dios todo lo que implicaba esas palabras. Y nosotros a veces no alcanzamos a entender, y digo, yo lo digo por mí, a veces cuando decían, ay, es que una maldición, o sea, yo decía, pues bueno, o sea, una maldición nada más, o sea, le dijo algo, una cosa desagradable, pero realmente las palabras impactan no nada más a nivel sonoro, sino también a nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros lanzamos bendición hacia alguien, eso impacta de manera espiritual. Pero cuando lanzamos maldición, también impacta de manera espiritual. Ahora, retomando un poquito, por eso la misma escritura nos dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldijere. ¿Por qué? Porque tiene impacto la bendición o la maldición. Entonces, en este caso, la bendición de un padre siendo del padre, del patriarca, del que estaba a la cabeza, pues obviamente tenía un peso muy especial. Y vemos a través de esta historia que Dios transforma el mal en bien. Y aquí este pasaje que es clave, que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este pasaje, qué importante es porque cierra todo
el capítulo de esta historia. Desde que empezó la envidia de sus hermanos, cuando las ropas de colores, que él era el favorito, que él interpretó un sueño donde sus hermanos, que él era más que sus hermanos, y sus hermanos se enojaron, y de ahí surgió ese coraje, ese enojo, y le hicieron todo lo que le hicieron. Y aquí este pasaje que dice, pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esto yo creo que deberíamos aplicarlo siempre a nuestra vida, porque todas las pruebas, vengan de alguien que no conocemos, o más doloroso cuando vienen de personas que conocemos y de seres amados, pero todas las pruebas nos llevan siempre a algo bueno, a algo mejor, si sabemos procesarlas en Dios. Porque Dios es capaz de transformar cualquier dolor en bendición. Entonces, las pruebas nos pueden ayudar siempre a crecer. Y como conclusión, Dios tiene un plan mayor, aun cuando enfrentamos traiciones o pruebas, Él está al control. El perdón sana y restaura, ya lo vimos en la historia, y el amor familiar es la clave. Y esto, precisamente, todo este tema surgió porque me impactó a mí mucho la semana pasada todo lo que vimos en el Congreso con el pastor Eduardo, que hablaba de las relaciones en el matrimonio, pero en general pues, habla de la familia, ¿no? Y yo creo que eso es punto clave. Tenemos que estar conscientes de que la familia hoy día está siendo atacada, está queriendo ser destruida la familia, desde varios puntos, desde varios aspectos, desde las ideologías, desde la parte cultural, desde la parte educativa, desde muchos aspectos. Entonces, seamos entendidos en las Escrituras y entendamos que la familia es el núcleo de la sociedad, y la sociedad es, pues, todo lo que nos rodea. ¿Y cuál es la parte importante? El amor familiar. ¿Y qué es el amor? Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y como dice la Escritura, ¿no? Y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, amemos siempre, que el amor sea lo principal que nos mueve. Hay problemas, sí, hay pruebas, pero, por ejemplo, en Mateo 6:14 dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. También encontramos en Romanos 8:28 este pasaje que me gusta, que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso, cuando las Escrituras dicen todas las cosas, es que todas las cosas. Vemos que José tuvo una situación que parecía totalmente adversa, pero Dios tenía su plan, tenía su propósito y lo llevó hasta lo más alto. Y quedó demostrado que la obediencia, la fe, tenía esa, o bueno, siempre nos da ese resultado. Estar haciendo las cosas de manera correcta, con base en las Escrituras, con base en lo que Dios nos da, siempre nos va a llevar a un buen punto. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y qué mejor verso que este, ¿no? O sea, Dios
perdona, y con un amor inimaginable, un amor incuestionable. Entonces, yo les invitaría a todos a que pues siempre veamos ese punto de lo que es el amor y tratemos de conservarlo principalmente en nuestra familia, en nuestro núcleo cercano, con las personas que apreciamos. Y a veces, ojo, la familia no nada más, o a veces ni siquiera no siempre es la consanguínea, porque hay ocasiones que tenemos familia como nosotros, yo, y con Ana, amamos mucho y bueno, yo creo que también Marta, sabemos que de repente no podemos estar cerca físicamente, pero nos une ese amor a Dios y creo que compartir estos momentos, al menos para mí, es muy, muy, muy importante. Y bueno, de verdad el día de hoy pues sí, me siento un poquito ronco. Espero que se haya entendido todo. El día de hoy, pues bueno, eh, no cantamos como otras ocasiones, pero bueno, traje aquí a mi guitarrista. Traigo en la playera mi guitarrista. Y bueno, creo que es momento de dar gracias a Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú todo tiempo estás con nosotros enseñándonos, Señor, enseñándome, Señor, porque cuán cierta es tu palabra que a veces no la entendemos al principio, pero conforme la vamos repitiendo, vamos entendiendo cosas nuevas, porque tú dices que tienes, tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana, y es cierto, Señor, porque entendemos cada día un poquito más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te quiero pedir en esta hora que tú te quedes con mis hermanos, con mis hermanas, Señor. Quédate con todos los que se conectaron el día de hoy. Señor, Gaby, que tuvo que regresar al trabajo, con nuestra hermana Marta, Señor, quédate también con Ana, con Samuel, que el día de hoy no pudo conectarse, con Erlinda. Quédate, Señor, porque sabes que somos una familia, que estamos unidos en ese amor a ti, estamos buscando tu rostro, estamos queriendo ser mejores cada día. Y permite que esto que el día de hoy no enseñé yo, Señor, porque tú lo enseñas. Yo mismo estoy siendo instruido, Señor, en tu palabra, en tu camino, Señor. Que todo esto se nos quede en el corazón, en el alma y en el espíritu, Señor. Y que todo lo que tuvimos la oportunidad de vivir la semana pasada en el Congreso no sea solamente un momento de emoción, de alegría que pasamos, Señor, pero que sea más bien un momento que podamos traer cada día a recordarlo y llevarlo a la práctica, Señor, porque eso es muy importante, Señor, que estemos conscientes de que estamos bajo ataque, Señor. La familia, que es el fundamento que tú has dejado, está bajo ataque, Señor. Seamos entendidos y llevemos a la práctica todo lo que tú nos enseñas, Señor, y que podamos ser luz y sal a las personas que nos rodean, Señor, a las naciones. A veces pensamos que naciones es solamente dado a los ministros que llegan a todas las naciones, que son reconocidos, Señor, pero nosotros podemos aportar con la parte que nos toca, Señor, y de esa manera impactar, Padre.
porque bien sabemos que todo inició en casa, Señor, en familia, y permítenos preservar eso que tú veniste a enseñarnos, Señor, estar juntos en armonía, juntos en unidad, donde 2 o 3 estuviéramos congregados, tú ibas a estar con nosotros, Señor. Entonces, permítenos seguir, Señor, creciendo en ti. También quiero en esta hora pedirte por el pastor Eduardo, bendícele donde quiera que se encuentre, Señor, si él ya partió de México, si sigue aquí, no lo sé, Señor, pero ve con él, guárdale con bien, porque sabemos que grande es la obra que tú estás manifestando a través de muchas naciones por medio de él, Señor. Guárdale. eh, Guarda a su familia, a su esposa Lorena, a sus hijos, es el ministerio de Voces de Israel, Señor, y guarda a tu pueblo, a la niña de tus ojos, que siempre, Señor, los tengas presentes, porque sabemos que así es tu pueblo amado, pero te pido que des oportunidad a que poco a poco vaya viendo esa revelación, esa luz para ellos, Señor, y que nosotros podamos ser de bendición. Les bendecimos desde este lugar, Señor, les bendecimos en donde nos encontramos y guárdales, Padre amado, guárdales. Te pido que te quedes con todos y cada uno de nosotros y permítenos tener una semana en crecimiento y poder seguir experimentando tu amor, tu presencia y compartiendo lo que tú nos has dado. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues la verdad, como siempre, qué gusto me da poder compartir con todos. Marta, qué gusto. Shalom, shalom. Perdón si Ay, pastor, mil disculpas, pero hace 8 días me quise conectar y no me dejó, no sé qué pasó, me fastidié de estar dándole y dije, bueno, pues creo que hoy no es mi día. Y me di por vencida y en otras ocasiones, por una otra cosa, ya cuando veo, ya está usted terminando y ya digo, ¿para qué molesto? Pero, pastor, discúlpeme, voy a procurar estar a tiempo. No, no es molestia, al contrario, para nosotros un placer, un gusto, una alegría de poder contar con todos los que se conectan. Y no importa si no es desde el principio, no importa. Sabemos que Dios está con nosotros y nosotros vamos aprendiendo, aunque sea un poquito cada día, pero es importante. Entonces, de verdad, y lo digo a título personal, me da muchísimo gusto, me alegra mucho y bueno, pues nos estamos viendo, Dios mediante, y mucho gusto, de verdad. Muchas gracias. Gracias, pastor. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos Dios mediante la semana entrante y pues bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa, pues estamos en contacto y por el